Listo, vamos a continuar. Entonces, y vamos a empezar a hablar de lo que son las lesiones sugestivas de COVID-19 que habíamos ya previamente mencionado. Vamos a empezar por lo que es la opacidad focal. Aquí vienen, no sé si se pueda, están algo pequeñas, pero sí se alcanzan a ver. A ver, permítanme. Aquí está. Estas líneas azules con flecha son las lesiones que están en la periferia. Aquí donde se pueda ver. Esta es otra radiografía. Aquí se ve un poquito mejor. No sé si aquí se alcanza a ver. Esta es la opacidad y es periférica. Aquí otra opacidad y aquí otra. Bueno, aquí se pudiera complicar un poco porque se sobrepone, ¿verdad? Pero estas son las lesiones que debemos de buscar intencionadamente, las lesiones opacidades focales. Estas que son un poquito más tenues son opacidades focal tenue en la periférica en la periferia. Ajá. Vamos a ver. Aquí está. Estas a lo mejor se batalla un poquito porque de verdad sí están muy tenues, pero hay que ir entrenando nuestro ojo, ¿verdad? Radiológico, ir a estar viendo radiografías, para irnos a acostumbrar a detectar estos tipos de lesiones. Esta es la lesión en esta imagen. Aquí se alcanza a ver donde aumenta la radiolucidez, radioopacidad, mejor dicho. Aquí, que es muy leve, ¿verdad? Aquí está otro. Aquí se ve más. Entonces, esas son las lesiones de opacidad focal tenue. Aumento de densidad difuso. Aquí, todo esto, ¿verdad? Se nota, ¿verdad? Donde hay un cambio de radiopacidad. Aquí, justo aquí en el tercio inferior. Aquí también se ve en el tercio medio el cambio de radiolucidez. Bueno, radiopacidad terca con radiolucidez. Entonces, esto es lo que debemos de buscar. Lo que son aumentos de densidades difusos tenues. Y un patrón intersticial focal. Pues ahora sí, todo está. Bueno, no todo. Aquí no nos pusieron flechita porque aquí se ve como más severo. Pero aquí sí nos pusieron flechita, lo que son como para guiar todo esto. No sé si se alcanzan a ver de la primera imagen. Son las flechitas verdes. Aquí está en el tercio inferior en este caso. Aquí están los tercios inferiores, pero bilaterales. Y aquí ya se ve un poquito más difuso. Eso es patrón intersticial focal. Así como vimos las lesiones sugestivas a COVID-19, hay que ver las lesiones sugestivas, no sugestivas de COVID-19, como por ejemplo una consolidación focal única, lo que son adenopatías, lo que es un derrame pleural y lo que es un nódulo. Una consolidación única, pues para empezar, es un aumento de densidad con o sin broncograma aéreo, con o sin el signo de la silueta con relación a estructuras adyacentes. O puede sugerir una neumonía bacteriana. Al inicio no es tan frecuente ver las consolidaciones en infecciones por COVID-19, pero sí pueden observarse si llega a tener una evolución grave, ¿verdad? Adenopatías, un derrame pleural, ya sea periférico o en las cisuras, o una densidad redondeada de mayor densidad y de márgenes mejor definidas que la opacidad. Esta es la consolidación. Aquí la vemos, ¿no? En la lateral, súper marcadísima. Aquí se puede malinterpretar. Hay que tener muy buen ojo radiológico en el de la izquierda. Aquí está la flechita morada. Las adenopatías, súper
evidentes, súper bonitas en el sentido de que sí se ven súper claras. Están muy claras, muy evidentes para hilar. Las flechitas rojas aquí, aquí, en la lateral. Derrame pleural. Aquí vemos que ya se borra se borra, ¿verdad? El ángulo costodiafragmático aquí. La primera figura a la izquierda. Aquí en la de en medio, que es una lateral, se alcanza a ver claramente, ¿verdad? Y pues en la derecha no se diga, tiene casi pulmón blanco, ¿verdad? Está muy fuerte, está como muy, también podría ser una mala técnica. Nódulos, aquí están los nódulos, por ejemplo, aquí en el de la derecha, en la flechita roja, un nódulo solitario superior, ¿verdad? Y aquí también, bueno, aquí hay varios nódulos, no hay flechitas, pero aquí hay varios nódulos. No sé si los alcanzan a ver, a distinguir. Están muy evidentes. Nódulo. Bueno, este sobre todo. Nódulo. Y acá. Nódulo. Súper evidentes. Ay, disculpen. Y un patrón alveolar intersticial, que es la flechita verde, aquí en el tercio superior del lado izquierdo. No sé si alcanzan a ver, se sobrepone con costillas, se podría malinterpretar. Pero aquí está el patrón alveolar intersticial. Vamos a tener un seguimiento del paciente post-COVID, ¿verdad? Con las radiografías de tórax. Hay que estar con la evaluación radiológica favorable mientras las radiografías de tórax. Esta trilogía, estas 3 radiografías son de un paciente varón de 39 años. En la primera, en la foto de la izquierda, es a los 5 días del comienzo de síntomas. Se observan pues opacidades bilaterales, sobre todo de predominio periliar. En la imagen de en medio, en la imagen B, es a los 11 días del comienzo, se va a identificar un empeoramiento radiológico, hay una mayor densidad y extensión de las opacidades, pero en la imagen C, en el de la derecha, es el mismo paciente a los 40 días, una vez dado de alta hospitalaria, se va a realizar una teletórax a los 40 días del comienzo de los síntomas y se va a demostrar una resolución radiológica completa de las opacidades pulmonares. Pues hay que estar buscando intencionadamente lo que son las características de la afectación del parénquima, las opacidades en vidrio deslustrado, alveolares múltiples y parcheadas. Y hay que recordar que el intervalo recomendado es de 12 semanas. Confirmar la resolución de opacidades o detectar de forma precoz si se desarrolla alguna complicación. Por ejemplo, en la figura A vamos a ver opacidades reticulares subpleurales que son más evidentes en el pulmón derecho. Aquí sí lo podemos evidenciar justo donde está la flechita. Esa es en la figura A. En la figura B vamos a identificar donde hay una pérdida importante del volumen de ambos pulmones, ¿verdad? Una afectación residual en forma de opacidad lineal subpleural en el pulmón derecho. Aquí está. Y ven donde se borró, ¿verdad? Se disminuyó el espacio. Eso es en la figura B. En la figura C se va a apreciar una pérdida de volumen de ambos pulmones, atelectasias laminares periféricas en el pulmón derecho y algunas opacidades subpleurales de atenuación en el vidrio despulido del pulmón superior izquierdo. O sea, hay que estar detectando, por eso desde el principio que mencionábamos de que derecho, izquierdo, dividirlo en los 3/3 e irnos poco a poco para poder encontrar estos hallazgos. En la figura D, pues las opacidades en banda bivasales en relación a las atelectasias laminares, que aquí están. Muy pequeñas, pero sí se alcanzan a ver. Y, por ejemplo, ahora vamos a seguir con los TAC. Tomografía de computarizada. Y pues con la ventana pulmonar, ¿verdad? Es lo recomendable porque pues es lo que vamos a ver, campos pulmonares. En esta imagen hay específicamente son bandas parenquimatosas subpleurales, o sea, opacidades en banda y líneas subpleurales.
Aquí están señaladas con flechitas, no sé si alcanzan a ver esas líneas delgaditas. Eso es a lo que se refiere. Y con distorsión de la arquitectura pulmonar y dilataciones bronquiales secundarias, que son estas, donde se ve un poquito más gordo la línea blanca, que es lo que dice que es dilatación bronquial secundaria, es donde se ve la línea más dilatada, válgame, aquí en la imagen derecha. Entonces, entre el 20 y el 60% de los pacientes que sufrieron una neumonía por SARS-CoV-2 van a presentar deterioro en la función respiratoria y cambios fibróticos en los estudios de imagen. Los TAC a los pacientes que persisten con clínica respiratoria y alteraciones en las pruebas de función respiratoria o en la radiografía de tórax a los 3 meses de alta o buena resolución clínica de la neumonía, momento en lo que las lesiones agudas deberían de estar resueltas y las alteraciones visibles pueden ya considerarse como crónicas, o sea, ya es crónico, no es algo meramente del cuadro agudo. Los hallazgos más frecuentes son las bandas parenquimatosas, las interfaces irregulares, el patrón reticular grueso, y grosero, y las dilataciones bronquiales. Lo más frecuente es la existencia de cambios fibróticos sin penalización en ataque, pero con evidencia de fibrosis histológica. Estos cambios fibróticos van a coincidir con las zonas donde previamente existía afectación de vidrio deslustrado durante el episodio agudo de la neumonía. Los cambios fibróticos con mayor frecuencia son bilaterales y predominan en los lóbulos inferiores, que es lo que habíamos dicho, que casi siempre, en un 98% vamos a encontrar la afectación en hombres mayores de edad con comorbilidades y bilaterales. Ahora sí, vamos a ver estas dos imágenes. En la izquierda, en la imagen, por ejemplo, es un TAC con ventana de parénquima pulmonar. En la imagen A es en inspiración y en la B en expiración, en un paciente post-COVID que persiste con disnea. En la fase expiratoria, que es en la imagen B, se va a poner de manifiesto un patrón de mosaico. Este patrón se traduce en la presencia de áreas de atrapamiento aéreo, o sea, apenas es perceptible en la fase inspiratoria. Y en la imagen de la derecha, donde se subdivide en A y en B, es un TAC computarizado de tórax con ventana de parénquima pulmonar en un paciente de COVID, y es un estudio que se realizó en junio del 2020 donde muestra una neumatocele, aquí está, muy evidente, así como una reticulación gruesa subpleural bilateral, ¿verdad? Ahí lo vemos en toda la afectación. Y áreas de panalización donde están estas flechitas. Y en la imagen B es una de control 8 semanas más tarde, donde el neumatocele ha disminuido, pero el trauma no persiste. Estas son otras imágenes que vamos a estar viendo. Igual, son pacientes con seguimiento. Por ejemplo, son 4 imágenes, están divididas por letras. En la esquina superior izquierda es la imagen A, en la esquina a mano derecha superior está la imagen B, la imagen C y la imagen D. ¿Ok? En la imagen en A, este va a ser un ejemplo de una evolución favorable de los hallazgos en radiografía. A ver, denme un segundo. Y, disculpen, va a ser una evolución radiológica favorable en hallazgos de radiografía y tomografía computarizada de tórax. Va a ser el tórax, el TAC va a ser con ventana pulmonar en un varón de 45 años con neumonía grave del SARS-CoV-2 tras el alta hospitalario. En la imagen A y B, las pruebas radiológicas se realizaron a los 30 días del comienzo de síntomas respiratorios, ¿verdad? Muestran consolidaciones parchadas junto con áreas de atenuación en vidrio deslustrado, incluso pérdida de volumen. Y en la imagen C y D
En las pruebas radiológicas realizadas 120 días después del comienzo de los síntomas, se demuestra una mejoría radiológica con resolución de las consolidaciones y una reducción de la extensión de las áreas de atenuación. En vidrio delustrado, persistiendo afectación intersticial reticular periférica. Si pueden ver, pues claramente se ve la mejoría, ¿verdad? La resolución del cuadro agudo neumónico. Entonces, en este paciente que tenía una afectación muy evidente, pues se le solicitó incluso el TAC de seguimiento. En este está un poquito más grande, pero también es igual de importante. Es un ejemplo, pero ahora de una evolución radiológica no favorable en un paciente, pues aquí ya vemos varón, hombre y mayor de 65 años. Ya son dos datos de alarma, ¿verdad? Factores de riesgo. Es un varón de 65 años que ingresó hospitalariamente por infección por SARS-CoV-2 y que tuvo ventilación mecánica invasiva durante más de 15 días. El paciente finalmente fue dado de alta tras 90 días de ingreso hospitalario, requiriendo soporte respiratorio domiciliario y presentando una importante limitación para las actividades básicas de la vida diaria. En las imágenes superiores de la A a la C, las pruebas radiológicas realizadas fueron a los 25 días de los síntomas, 7 días tras la extubación. Muestran opacidades parenquimatosas, parcheadas, periféricas de dominio de ambos campos pulmonares medio e inferior. Y en la D ya son pruebas realizadas a los 75 días del comienzo de los síntomas. Se va a apreciar una leve mejoría radiológica de las opacidades, detectándose en la tomografía una distorsión arquitectural consistente en áreas incipientes de reticulación subpleural, así como dilataciones bronquiales fundamentalmente en los segmentos anteriores de ambos lóbulos, superior y en el lóbulo inferior izquierdo. Pero ya en la F, de la FG e I, es un control radiológico realizado a los 135 días del comienzo de los síntomas. Los hallazgos apenas han cambiado con respecto al estudio previo, persistiendo las áreas de reticulación subpleural y las dilataciones bronquiales. Sí se ve el evidente mejoría, pero pues persiste cierto daño, ¿verdad? Y ese daño pues ya va a ser crónico. En el siguiente es un ejemplo de evolución no favorable en un paciente de 62 años que requirió ingreso hospitalario por infección de SARS-CoV-2 y ventilación mecánica durante 12 días. Se va a dividir en 3 tercios. Tras 90 días de su ingreso, el paciente es dado de alta con requerimiento de oxígeno crónico. Y va a necesitar terapia de rehabilitación. De la A a la C, que son puras radiografías en el tercio superior, corresponden la A a los 10 días, la B a los 17 y la C a los 55, tras el comienzo de los síntomas, en los que se observan extensas opacidades bilaterales persistentes que comienzan a resolverse al final del ingreso hospitalario. Nótese que la aparición del área de menor densidad en las bases pulmonares en relación con las neumatocele, que es en la C ya se ve un neumatocele. De la imagen en medio, ya son TAC, pero pues son cortes coronales y son de diferentes, se va ahí evidenciar de la D a la F, los TAC a los 60 días del comienzo de los síntomas en las que se observa extensas lesiones bilaterales de aspecto fibrótico en forma de banda subpleural y dilatación bronquial, así como quistes periféricos aéreos compatibles con neumatoceles. De hecho, los estamos viendo ahí, están señalados con flechas. Y en el lóbulo medio y ambos lóbulos inferiores, una de las lesiones del lóbulo inferior
se contacta con el espacio pleural provocando un hidroneumotórax. Están los asteriscos, no sé si lo ven en la imagen F. Aquí. Y en la imagen G, de la G a la I, que son las inferiores, son imágenes de TAC de tórax a los 90 días del comienzo de los síntomas, en los que se aprecia una leve mejoría de las lesiones fibróticas, pero con un discreto mayor crecimiento de neumatoceles del lóbulo inferior y lóbulo inferior izquierdo. Están en las flechitas. Nótese la detección incidental de un defecto de represión excéntrico en la arteria del lóbulo inferior izquierdo. Ajá. Y compatible con un tromboembolismo pulmonar de evolución subagudo. Está bien pequeño, pero sí se alcanza a ver aquí. Y esto es lo que señalaba, que persiste el hidroneumotórax. Entonces, un paciente con síntomas persistentes tras 3 o más semanas desde el inicio del COVID-19, hay que hacer una valoración clínica, una historia clínica completa desde el inicio de la enfermedad, síntomas actuales, tipo y gravedad, temperatura, tensión arterial, o sea, cuando está saturando, en reposo, en movimiento, pruebas complementarias. Vamos a estar viendo frecuencia respiratoria, frecuencia, ritmo cardíaco. Vamos a ver si es necesario hacer estudios de laboratorio, solicitarle lo que son indicadores inflamatorios, otras pruebas como la teletórax, incluso un electro. Hay que tener el autocuidado, estarle enseñando al paciente que debe tener su autocuidado, estarse checando la oxigenación, ¿verdad? Lo que son cambios de estilo de vida, hay que estar con la dieta al 100, hay que tener una buena higiene del sueño, hay que estar durmiendo sus horas. Si es un fumador, pues que deje de fumar, ¿verdad? Porque son factores de mal pronóstico. Limitar el alcohol, la cafeína, hay que descansar, hacer el ejercicio y hay que fijarse metas alcanzables. Pero también nosotros hay que escucharlos, hay que darle su tratamiento sintomático. Si el paciente tiene fiebre, pues su paracetamol, ¿verdad? Valorar antibióticos en caso de que se detecten infecciones secundarias o tratar complicaciones específicas si lo ocupa. Optimizar el control a medio y largo plazo. También hay que irnos preparando de que tal vez va a ocupar cuidados a largo plazo y ver también lo que es en la familia, el rol, ¿verdad? Y ver un cuidador que va a estar encargado del paciente. Vigilar la aparición de secuelas graves y derivar al segundo nivel si es necesario. El paciente debe de consultar cuando la disnea está pues más severa, ¿verdad? Cuando el pulso, la oxigenación empieza a desaturar a menor de 95, cuando tiene un dolor torácico inexplicable, cuando empieza con confusión mental o una debilidad importante, considerable. Derivar respiratorio si se sospecha de una embolia pulmonar, neumonía o una fibrosis progresiva. Cardio si se sospecha de un infarto del miocardio, una pericarditis, una miocarditis o una insuficiencia cardíaca de nueva aparición. Aneuro si se sospecha de un evento neurovascular o neurológico agudo, ¿verdad? Hay que estar al pendiente de todas esas. Sabemos que también el COVID-19 no nada más tiene secuelas pulmonares, sino también neurológicas y cardíacas y hasta psiquiátricas, pero ese no es el tema, lo veremos más adelante. Es un video de rehabilitación pulmonar. Vamos a verlo brevemente, les voy a pasar el link, lo podemos ver en YouTube. Buenas tardes, soy la doctora Clara Lilia Varela Tapia, soy la encargada del área de rehabilitación cardiopulmonar en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte, UMAE, doctor Victorio de la Fuente. Pérdida o aumento de sensibilidad, dolor articular o muscular, alteraciones dermatológicas, caída frecuente del cabello. Estos síntomas es muy frecuente que están durante la etapa aguda, sí. Sin embargo, pueden persistir de 4 a 6 semanas. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Cómo los vamos a abordar? La siguiente, por favor. En primera instancia, debemos mejorar nuestros hábitos de vida.
Siempre debemos buscar tener una alimentación saludable, adecuada hidratación. Las patologías cardiovasculares o renales pueden limitarnos la ingesta de líquidos y debemos respetar lo que el médico nos indica como cantidad a ingerir de líquidos. Sin embargo, si no tengo restricción, debo duplicar lo que yo estoy acostumbrado a ingerir. No debo tener reposo absoluto. No debo realizar esfuerzos. Debo continuar con las medidas de seguridad sanitaria y debo realizar actividades relajantes. Las personas que cursan con COVID dentro de las primeras 4 semanas tienen muchos problemas de ansiedad y entonces eso genera problemas en la técnica de respiración. Por eso es importante que se mantengan con distracción, con actividades recreativas que no generen esfuerzos y respetar estos hábitos adecuados de vida. La siguiente, por favor. ¿Qué recomendaciones debemos dar para casa una vez que estoy yo dentro de las primeras 4 a 6 semanas posterior al inicio de COVID? Es ideal tener técnicas de ahorro de energía. Como sabemos y ya comenté, el principal órgano afectado es el sistema pulmonar, los pulmones. Y ahí es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, la entrada de oxígeno a todo nuestro cuerpo. Si nosotros no tenemos técnicas de ahorro energético, entonces vamos a gastar muchísimo oxígeno y nuestra demanda de oxígeno va a aumentar. Eso activa todas las vías de función orgánica de nuestro cuerpo y entonces nos vamos a sentir más fatigados. En un momento vamos a comentar en qué consisten esas técnicas de ahorro energético. Es importante además llevar técnica adecuada de respiración. Las crisis de ansiedad hacen que tengamos una respiración superficial y eso nos conlleva a que el oxígeno no se reparta bien por cada uno de nuestros órganos y sistemas. También debemos llevar a cabo estimulación cognitiva. ¿Qué es esto? Mantener nuestra mente ocupada de manera en que la ansiedad no invada nuestro organismo y de alguna manera afecte nuestra técnica de respiración. De forma ideal, debemos mantener todas nuestras actividades de la vida diaria humana. ¿Qué quiere decir? Que si me es posible, me bañe, me vista, me desvista, coma de forma independiente. Sí, por supuesto, de forma lenta, sin esfuerzo, en la posición más cómoda posible, de manera en que no aumente mi gasto de energía. Hay personas que tienen COVID severo, COVID moderado o COVID grave, que ya salieron del hospital y que desafortunadamente la afección al sistema nervioso los lleva a que no pueden tener movilidad activa, movilidad independiente. En ese caso, nuestro familiar debe ayudarnos a movilizar cada una de las partes de nuestro cuerpo con el objetivo de evitar complicaciones por el reposo prolongado. La siguiente, por favor. ¿En qué consisten las técnicas de ahorro de energía? En primera instancia, planear nuestras actividades. Si nosotros planeamos nuestras actividades, podemos de alguna manera organizar y simplificar de manera en que el gasto de energía no se lleve a cabo de forma exagerada. Una vez que las planeo, debo priorizar estas actividades. Priorizar de acuerdo a necesidades, de acuerdo a importancia, de manera en que si no me da tiempo o me siento muy fatigada de no hacer lo que no es necesario, no lo realice. Durante esas primeras 4 a 6 semanas posterior al inicio de COVID, no debo realizar esfuerzos. Cargar, empujar o jalar objetos pesados no lo debo llevar a cabo. Y además, para ahorrar energía, una vez que yo tengo planeadas mis actividades y que ya decidí qué es lo que debo realizar, debo coordinarlo con mi respiración. La respiración es muy importante. La siguiente, por favor. ¿Cómo debo respirar? Hay muchísimas técnicas de respiración y es, digamos, prácticamente imposible que los pacientes, que ustedes conozcan todas estas técnicas. Me basta con que conozcan el patrón diafragmático. El principal músculo de la respiración es el diafragma y este músculo diafragma divide lo que son las vísceras torácicas de las abdominales y ustedes pueden ver en la imagen cómo está de color de rojo el músculo diafragma. Este músculo diafragma se ve también afectado por COVID. ¿Por qué? Pues porque también le genera afección al nervio que le da la fuerza y que le da la movilidad. También el reposo hace que pierda fuerza. Por consiguiente,
ese músculo puede estar debilitado y se me complica la técnica adecuada de respiración. Es importante que la practiquemos de forma constante, de manera en que el músculo se mantenga con adecuada memoria y lleve a cabo su función de forma adecuada. ¿Cómo es la respiración? El aire entra por nariz con boca cerrada, al mismo tiempo que inflo abdomen para darle oportunidad al músculo diafragma que baje. Después que entró. Debo sacar el aire poco a poco con la boca, con labios fruncidos. Eso va a permitir que el músculo diafragma suba y que entonces empuje el aire de manera en que podamos desechar el dióxido de carbono. Al inspirar, meto oxígeno. Al expirar, es sacar el aire, saco dióxido de carbono. Entonces, esta técnica es muy importante a llevar a cabo cuando yo estoy en etapa de recuperación de COVID-19. Técnica de respiración diafragmática. En esa imagen podemos ver con las flechas exactamente cómo es el mecanismo adecuado de respiración. Sí, por favor, la siguiente diapositiva. Si yo llevo todas estas medidas de cuidado de ahorro energético, de una técnica adecuada de respiración, si evito el reposo absoluto, si yo tengo una adecuada alimentación, una adecuada hidratación, seguramente mis 4 a 6 semanas en que yo espero recuperarme de esta enfermedad van a pasar de la mejor manera, ¿sí? Después de 4 a 6 semanas que ya hayamos continuado con estas indicaciones que se están dando, yo puedo iniciar con ejercicio a baja intensidad. El ejercicio debe ser bajo prescripción médica de forma ideal. Entonces, los pacientes que cursan con COVID severo o crítico, que estuvieron intubados, ellos inevitablemente deben ser enviados a un centro de rehabilitación, servicio o unidad de rehabilitación, que de alguna manera la valoración médica integral se lleve a cabo de forma correcta, de manera en que la prescripción del ejercicio sea el óptimo. Este ejercicio indicado de forma individualizada y de forma óptima, tomando en cuenta los estudios y la valoración médica realizada, va a permitir que el organismo se mantenga bien oxigenado y que obtengamos todos los beneficios del ejercicio que implica una adecuada técnica ventilatoria, una adecuada oxigenación tisular, ganancia de fuerza muscular, ganancia de volumen muscular, sin el riesgo de alguna complicación. ¿Cómo es que se va a prescribir ese ejercicio? Bajo una valoración médica del especialista en medicina de rehabilitación. Él va a hacer la valoración integral y va a prescribir el ejercicio de forma individualizada, de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Repito, adecuada respiración, técnicas de ahorro energético, planeando mis actividades y combinándolas con una respiración adecuada, no realizar esfuerzos, alimentación saludable, adecuada hidratación y, muy importante, aquellos pacientes que requieren la toma de medicamentos para el control de sus patologías de base, es importante que los tomen en tiempo y forma como fueron indicados. Además, antes de decidir realizar el ejercicio, durante el ejercicio, debemos tomar idealmente signos vitales: presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Si por algún motivo yo estoy con una saturación de oxígeno por abajo del 90%, una presión arterial por arriba de 150-90, una frecuencia cardíaca por arriba de 120 latidos, estoy en ayuno y no estoy respirando adecuadamente, además tengo sensación de falta de aire intensa y fiebre, entonces no está indicado el ejercicio. Vamos a darles una muestra de algunas técnicas que mencioné: técnicas de ahorro energético, técnicas de respiración adecuada y algunos ejercicios que nos van a ayudar a mantener la movilidad de cada uno de nuestros segmentos corporales. Repito, bajo vigilancia previa de los parámetros vitales. Gracias.
Afortunadamente tienen persistencia de síntomas por más de 6 semanas, generalmente son los pacientes que cursan con COVID severo o crítico. Y entonces ellos sí vamos a tener oportunidad de hacer alguna valoración médica especializada. Sin embargo, los pacientes que cursaron con COVID leve o moderado, es muy probable que no sean derivados a un centro de rehabilitación y que además no lo requieren. Basta con que tengan los cuidados que les estamos mencionando en este momento. Adecuada alimentación, adecuada hidratación, vigilancia de parámetros vitales, técnicas de ahorro energético y técnica adecuada de respiración. Nadia nos va a dar alguna enseñanza de cómo respirar, cómo llevar a cabo esas técnicas y cómo realizar algunos ejercicios para evitar complicaciones de reposo prolongado. Buenas tardes, mi nombre es Nadia Talledos Díaz, soy estudiante de terapia física de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte. Como comentaba la doctora Varela, hay técnicas de ahorro energético que necesitamos utilizar después de haber cursado la enfermedad de COVID. Es importante que antes de realizar alguna de las actividades de nuestro día, primero las planeemos. Por ejemplo, si yo me voy a bañar, entonces lo que voy a realizar primero es ver qué ropa me voy a poner y la voy a colocar en orden en la cama. Asimismo, si me coloco crema, también la voy a colocar junto con mi ropa, y mi calzado también lo voy a poner junto con la ropa que voy a estar utilizando. Entonces, voy a salir de bañarme y voy a comenzar a vestirme. Primero voy a colocar lo que es la parte superior, la ropa. Entonces voy a colocar primero crema, posteriormente voy a colocar, en el caso de las mujeres, el brasier, y en caso de los hombres alguna playera. Y las mujeres, si utilizan alguna blusa, vamos a cuidar que sea ropa holgada y que sea sin botones de preferencia. Y en el caso de que tengan botones, bueno, vamos a buscar que tengan botones amplios para que sea más fácil y no hacer un esfuerzo mayor al estar abotonando nuestra ropa. Asimismo, cuando nos vamos a poner la ropa de la parte inferior, lo que vamos a hacer primero, vamos a colocar sentados, vamos a colocar la ropa interior y al mismo tiempo vamos a colocar lo que es el pantalón, el short, la blusa, la falda que vayamos a utilizar. Y antes de levantarnos para subir la ropa inferior, vamos a colocar nuestras calcetas de tal forma que podamos levantar nuestro pie para no tenernos que agachar a colocarlo. Colocamos los calcetines y después nos levantamos, subimos ropa interior, subimos pantalón y en ese mismo momento colocamos lo que es el calzado. De preferencia se pide que el calzado sea flexible, es decir, que no tengan que abotonárselo, hacer algún nudo de agujeta, y que si están en casa podría ser alguna sandalia que pudieran utilizar. También es importante que durante sus actividades, como comentaba la doctora, hay que priorizar. El día de hoy, por ejemplo, me voy a duchar, voy a hacer la comida y voy a lavar ropa. En el caso de que ustedes ya no les dé tiempo de lavar la ropa, entonces lo pasamos para otro día. La finalidad es que no se fatiguen tanto durante el día y lo planeen de tal forma que tengan un ahorro de energía. También para hacer la respiración diafragmática, como les comentó la doctora, lo que vamos a hacer es vamos a colocar una mano en la parte del diafragma y la otra en la parte del tórax, permitiendo que nuestros dedos estén un poquito abiertos, y cuando inspiramos, vamos a inspirar profundo de tal forma que el aire llegue hasta nuestro estómago para que podamos hacer un bultito, y al expirar lo vamos a expirar por la boca con los labios fruncidos
y lo vamos a hacer al doble del tiempo en que lo inspiramos. De esta forma, mientras lo vayamos practicando en diferentes posiciones, se nos va a ir facilitando hacer la respiración diafragmática, que es importante. Podemos realizar movilizaciones de 3 a 5 repeticiones de nuestras articulaciones con la finalidad de que no perdamos nuestro arco de movimiento. Entonces podemos realizar, por ejemplo, en la parte superior para el hombro, podemos realizar círculos, 3 círculos de 3 a 5 repeticiones. Asimismo, flexiones de codo de 3 a 5 repeticiones, y también la muñeca la podemos estar movilizando y hacer círculos. Podemos también trabajar lo que es la parte inferior. Esto sería sentada, y lo único que vamos a hacer, o acostada en el caso de que los pacientes no pudieran estar de pie, o sentados, pueden ser acostados, y lo único que vamos a hacer es de igual forma levantar nuestra pierna extendida lo más que se pueda, suavemente, y regresar. Y lo vamos a hacer de 3 a 5 repeticiones. De igual forma, la rodilla la vamos a flexionar muy suave, a tolerancia, y vamos a regresar igual, de la misma forma, suavemente. Es importante señalar que cuando nosotros realizamos la movilización, cuando vamos a comenzar a hacer la movilización, vamos a hacer primero una inhalación, realizamos el movimiento, y durante el tiempo que estamos realizando el movimiento, realizamos la exhalación. Posteriormente, para regresar, hacemos nuevamente una inspiración, y cuando lo estoy regresando voy a hacer una exhalación hasta completar mi movimiento. Y de esta forma vamos a evitar limitar nuestro arco de movimiento. Sí, tal vez les parezca un poquito repetitivo, pero es muy importante coordinar la respiración con los movimientos y con todas las actividades que vamos a llevar a cabo. Recuerden, antes de realizar la actividad, primero inspiro, meto aire con la técnica adecuada, que implica meter por nariz con boca cerrada, inflar abdomen, y en el momento de la actividad yo debo sacar el aire metiendo abdomen y frunciendo los labios. Por ejemplo, me voy a levantar de la silla, meto aire y me levanto. Siempre antes de la actividad es bien importante inspirar, y en el momento de la actividad expirar. Les parecerá repetitivo, parecerá que es absurdo, pero eso nos va a permitir ahorrar oxígeno, que es muy valioso para poder tener cada vez mayor actividad y mejorar nuestras condiciones como paciente después de haber cursado con COVID. ¿Sí? Me dicen que tenemos algunas preguntas. Vamos a responderlas. Muy bien. Y ya por terminar la clase, vamos a hablar de algo para concluir, que es lo de cuidado de apoyo. La atención de apoyo general del paciente críticamente enfermo con neumonía COVID, en caso de que tuviéramos algún paciente que tuvo su neumonía grave, pues van a ser pacientes que son similares a lo del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, en pacientes con COVID-19 se justifica la profilaxis farmacológica de rutina tromboembólica venosa. Ya vimos que es individualizado de cada paciente. Preferiblemente se utiliza la heparina de bajo peso molecular, por ejemplo, enoxaparina de 40 miligramos subcutánea una vez al día, a menos de que exista alguna contraindicación. También es importante dar lo que es el apoyo nutricional, la sedación y analgesia en caso de que el paciente lo ocupara, el manejo de la fiebre, la monitorización hemodinámica y la fisioterapia temprana. O sea, no dejar inmovilizado al paciente, que es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Y pues gracias, eso es todo de mi parte. Es una clase extensa, es una clase complicada en el sentido que son estudios de imagen, son ejercicios respiratorios, pero pues es muy importante por lo que actualmente vivimos. Quedo al pendiente de cualquier duda y gracias por su tiempo.